Buenas tardes a todos, yo soy su profesor de biología, César Marcano. Hoy le damos inicio a la unidad número 1 que trata sobre la reproducción. Una característica de los seres vivos es la reproducción. Esta característica le permite mantener la continuidad de las especies en el planeta y su objetivo principal es transmitir la información genética de una generación a otra. Debemos saber que no todos los seres vivos se reproducen de la misma manera. Hay especies que se reproducen asexualmente y otras de manera sexual. La reproducción asexual se produce por un solo individuo gracias al proceso llamado mitosis, que es un tipo de reproducción celular. Este proceso se refiere a que a partir de una célula hay descendencia y esta es idéntica a su progenitor. Hay muchos tipos de reproducción asexual. Se da tanto en plantas como en animales y se pueden mencionar algunas. En primer lugar tenemos a la bipartición. En esta, el individuo se divide en dos para dar origen a un organismo idéntico y esto ocurre en las bacterias. Seguido tenemos a la gemación. Esta es una división mitótica aislada de su progenitor y se alimenta de él y luego se separa para formar un nuevo individuo. Puede reproducirse de esta manera las levaduras, las hidras y los poríferos. Seguido tenemos a la esporulación. En esta, el núcleo de la célula se divide repetidas veces antes de la división del citoplasma. Luego de otros procesos, da origen a unas células hijas que se liberan al romperse la membrana de la célula madre, como las esporas. En los organismos que se dan los musgos y los helechos. Otro tipo de reproducción está la fragmentación. En esta reproducción, el progenitor se divide en dos o más partes y estos son capaces de formar un individuo. Un ejemplo es la estrella de mar. Por último, tenemos a la reproducción vegetativa, que con un fragmento de ellas se forman otros individuos. Se da en muchas plantas vasculares. Se pueden conocer otros tipos de reproducción sexual. La reproducción sexual necesita de los gametos de dos individuos. En este caso, sus descendientes serán diferentes a su progenitor, ya que va a tener genes de ambos. Para que ocurra este tipo de reproducción debe darse la fecundación, que es la unión del gameto masculino con el gameto femenino, y así formar un cigoto. La fecundación puede ser interna o externa. En la fecundación externa, aquí los gametos de los progenitores son liberados en el exterior, en un medio acuático, donde ocurre la unión de los mismos. Esta se representa en la mayoría de los peces y en anfibios. En cambio, la fecundación interna ocurre en los animales terrestres, algunas especies acuáticas, y esta requiere que las células masculinas sean depositadas en los órganos femeninos durante el acto sexual. En el caso de las plantas, la fecundación es conocida como polinización. En las plantas, para que pueda ocurrir esa unión de las células, debe tener un intermediario, ya que ellas por sí solas no podrían ocurrir esa unión. Debe presentarse factores externos a ella, como por ejemplo, cuando interviene el viento. Para que ocurra esa unión de las células se conoce con el nombre de anemofila, o si participan los insectos se conocen con el nombre de entomofila. El agua también ayuda a esa unión y es conocida como polinización acuática. Hay otro que va a depender de la posición de la flor, que el polen cae sobre las flores situadas en un nivel más bajo. Es conocido por polinización por gravedad. Debemos recordar que la fecundación en los humanos es interna.